ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saludo cordialmente su docente Eric Daniel Vildoso Cabrera. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente tema: el uso y diseño de la investigación científica. Para esto vamos a definir qué se conoce como método científico de la investigación. Aquí vemos que la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación científica de los fenómenos de interés. Aquí vamos a darnos cuenta que hay una distinción entre metodología y método. ¿Qué se conoce como metodología? Metodología son los pasos o métodos a seguir en una investigación científica, mientras que el método es la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación. Entonces, ¿qué nos va a permitir con la metodología? Nos va a servir como una guía, como un camino para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar lo que nos hemos propuesto como tema de investigación. Y el método nos va a servir formalismo. Son procedimientos formales, esto justamente por la comunidad científica, que va a permitir a todo investigador con un orden y una claridad, en el sentido que va a permitir orientar bajo los estándares internacionales aprobados por la comunidad científica, y de esta forma no solamente entendernos a cada uno de nosotros como investigadores, sino va a permitir que los investigadores entiendan nuestro trabajo, entiendan nuestra tesis. Vamos en el siguiente recuadro cuáles son los elementos del método científico. Encontramos los conceptos. ¿Qué se entiende como los conceptos? Son abstracciones o cuestiones lógicas que indican un hecho o fenómeno. Viene a las definiciones, que va a dar vinculado con los conceptos, porque me van a permitir delimitar cuáles son los elementos con lo cual yo voy a trabajar y no extenderme a otros elementos distintos a mi temática. Entonces, tiene que las definiciones constituye el acto de observar y alcanzar conclusiones sobre hechos y fenómenos explicados a través de parámetros o indicadores. Esto, repito, va a permitir no extenderme, no irme más allá de lo que quiero investigar, sino me va a permitir delimitar sobre qué elementos yo voy a trabajar y de manera no desnaturalizar mis objetivos. Estos conceptos, estas definiciones, que van a estar íntimamente relacionadas entre sí, como vemos en el cuadrito, me va a permitir a la vez formar mis hipótesis. ¿Qué cosas son las hipótesis? Son conjeturas, son suposiciones, que van a estar íntimamente relacionados ya con los fenómenos o los hechos que yo voy a investigar. Entonces, aquí son aproximaciones a una temática parte de una realidad. Aquí no hay nada definitivo, solamente son conjeturas, son aproximaciones. Obviamente van a estar sujetos luego a un proceso de demostración, cuando yo haya realizado mi proceso de investigación. Cuenta con las variables, como uno de los elementos del método científico. Las variables también son importantísimas. ¿Por qué? Porque son características
unidad de un hecho o fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos. Las variables son proporciones sujetos a una medición. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de ustedes va a llevar a cabo en trabajo? Van a medir cada uno de sus elementos investigados. Esto con la finalidad de darle un valor que puede cambiar de acuerdo a mi proceso de investigación. Se pueden disgregar a la vez en dimensiones. Las dimensiones son una suerte de subvariables. Las dimensiones se extraen de las variables. ¿Ok? Y luego vienen los indicadores. Lo propio. ¿Qué son los indicadores? Son subdimensiones. ¿Cómo cada uno de ustedes van a identificar cada uno de sus dimensiones y cada uno de sus indicadores? Todo de las variables. Yo me puedo nutrir de dicha información. Tengo que contar con un buen marco teórico. Entonces, hasta tesis 1, ustedes ya han elaborado su marco teórico y sobre dicha información, ustedes van a solamente identificar cada uno de sus variables, cada una de sus dimensiones y cada uno de sus indicadores. Lo recomendable es que cada uno de ustedes trabaje sobre 3 variables. ¿Para qué? Para que dichas variables estén presentes desde el título. Esto es importantísimo porque las variables van a permitir a la vez estudiar un título que permita que investigadores puedan conocer sobre qué trata su trabajo de investigación. Y lo mismo con las dimensiones. Las dimensiones pueden estar presentes también en el problema secundario. Los dos indicadores. Las variables tienen que estar presentes, hemos dicho, desde el título y que estar presentes necesariamente en el problema principal. Y como los indicadores nos van a servir para formular nuestros problemas secundarios y nuestras hipótesis secundarias. El elemento de la investigación científica, aquí, que más avanzado que hemos podido hallar, es estructurado en base a conocimientos donde se mezclan características básicas de la inducción, de la deducción y otros elementos, y que además tienen una característica importante que es su capacidad de autoevaluarse. Esto es importantísimo porque son procesos en los cuales vamos a tener que emplear estos mecanismos que van a permitir llegar a nuestros objetivos y sobre esa base trabajar en el proceso de demostración para que ustedes con nuestros resultados puedan extraer fácilmente nuestras conclusiones como nuestras recomendaciones. Las características del método científico encontramos que es objetivo. Aquí esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir extraer todo indicio de subjetividad. Se trata de colocar solamente lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno estima que esté bien. No, se trata de darle un matiz de varias percepciones, de varias visiones, para que mi trabajo me quede subjetivo. No solamente se trata de colocar lo que cada investigador ha vivido en base a sus experiencias personales como profesionales. También es importante darle una visión de otros investigadores y de otras ramas científicas, y de la mano con la segunda característica, es decir, la sistematicidad. Esto también es importante, porque si bien aquí cada uno va a llevar a cabo una tesis de investigación
de especialidad, sin embargo van a tener que acudir a otras disciplinas, a otras ciencias. Justamente les va a servir como coadyuvante a la o a la especialidad en la cual ustedes están llevando su investigación. Otra de las características importantísimas es la acumulación. Es decir, basado en conocimientos anteriores, justamente para producir nuevos conocimientos. Entonces aquí será inadmisible que alguien considere que su temática es activa o que nadie anteriormente lo ha tocado. ¿Por qué? Porque en la física o en la astronomía, el resto de las disciplinas o de las ciencias ya, por lo menos en unas variables, alguien ya ha comentado, alguien ya ha investigado, alguien por lo menos ha hecho referencia sobre esa temática. Aquí es importante que su trabajo cuente con la opinión, con la posición de trabajos previos, de estudios anteriores que van a servir como base a su proceso de investigación. Características es la racionalización, que deja con conceptos definidos y razonamiento. Eso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir delimitar nuestras variables para trabajar sobre conceptos, sobre ideas claramente definidas y no extendernos a áreas o a campos que pueden distorsionar nuestros resultados, nuestro proceso de investigación. Puntos claves es la claridad y visión. También es importantísimo porque va a permitir facilitar a otros investigadores como uno a que entiendan lo que hemos tratado de probar en nuestro trabajo. No de colocar a lo mejor elementos que puedan disonar el buen entendimiento de nuestro trabajo. Hay que ser claros y precisos. No hay que extendernos mucho. Ellas, repito, que van a desnaturalizar nuestro proceso de investigación. Lo que busca es que otros investigadores puedan entender y si se a favor, que tomen como base, tomen como referencia nuestro trabajo, nuestra tesis para futuras investigaciones en nuestra especialidad. Eso es también importantísimo. Nos citen tesis que van a venir luego. Por último, la verificabilidad, que es el proceso de demostración de nuestras hipótesis. Lo recomendable es que ustedes planteen una hipótesis principal y dos hipótesis secundarias, para que de esta manera el trabajo no resulte tan sesgado o de trabajar solamente con dos variables. Lo recomendable es que trabajen con tres variables, con un problema principal y dos problemas secundarios, y luego formulen una hipótesis principal y dos hipótesis secundarias. El diseño de la investigación. Aquí hay una cita de Mandino que nos dice: si usted no sabe por qué va, terminará en otra parte. Esto es importantísimo. Es más, yo voy a ir a un nivel un poco más elevado, ¿no? Si usted no sabe por dónde va, es seguro que termine en ninguna parte. Eso es lo más que suceda. Eso va a permitir el diseño muy bien delimitado, muy bien estudiado, le va a permitir
que usted cuente con un norte dentro de su proceso de investigación, para que luego, a la mitad de su trabajo, no se vea perdido en el espacio, no se el campo, donde no va a ver ni siquiera dónde está parado. Es importantísimo que un diseño para que de esta manera, sobre la base ya de formalismos, sobre mecanismos previamente aprobados por la comunidad científica, usted sepa hacia dónde orientarse y no perderse fácilmente o, pero aún, ¿no? Orientarse a la mitad del camino. De eso no se trata, sino que usted sepa hacia dónde van sus objetivos y su base usted llegar a buen puerto. Eso es importantísimo. Pero usted tiene que definir, aquí vemos en el cuadrito, el diseño de investigación. Es clave. Como le digo, son gráficos muy formales que va a permitir a cada uno de ustedes evitar su camino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y de forma a limitar cada uno de nosotros nuestro proceso de investigación. De nuestra área de estudio es también importantísimo. Si mi trabajo va a ser sobre administración, tengo que proyectar todos los elementos hacia ese campo. No puedo irme un poco allá. Si bien voy a acudir a otras afines, sin embargo, esto no significa que voy a orientar todos mis objetivos a campos o a especialidades que no son la mía, como el que les comentaba. En administración, si mi tesis es sobre dicha especialidad, entonces puedo acudir, si se quiere, a la contabilidad, a la economía, a la sociología, a la antropología, pero eso no quiere decir que me voy a quedarme en dichas áreas que son auxiliares meramente, y de esta forma yo me vea distorsionado en mi proceso de investigación. En mi área sobre administración, como el caso que les ponía, entonces tengo que ceñirme solamente al campo de la administración. Otro de los puntos, la definición y medición también. ¿Por qué? Porque eso le va a dar claridad y precisión al campo de estudio, el universo y la muestra. Al momento de aplicar ya mi instrumento, que me va a permitir la recolección de datos necesarios para mostrar mis hipótesis, entonces tengo que dirigirme hacia mi universo. Y de dicho universo, una muestra. Este universo o población tiene que ser lo más delimitado, tomando en cuenta la viabilidad y la factibilidad de mis estudios. Es cierto, de los temas están dirigidos para el beneficio del país, para el beneficio de una región o de una provincia o de una ciudad, pero está claro que va a ser posible que yo recopile datos de todo el país, o toda la región, o de toda la ciudad o la provincia. Entonces tengo que saber hacia qué público me voy a dirigir. Entonces tengo que trabajar muchas veces con una estrategia. ¿Ok? Justamente, repito, para velar por la factibilidad y la viabilidad del trabajo. Otros aspectos también resulta importante, métodos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Estos métodos y técnicas tienen que ser
validados por la comunidad científica. No se trata de métodos o técnicas dichosos o solamente misiones o mis experiencias. Esto puede crear ciertas técnicas o ciertos instrumentos basados en mis experiencias, pero luego tengo que validar dichas técnicas y dichos instrumentos para darle la mayor objetividad posible y a la vez para que dicho instrumento cumpla con sus objetivos, que es de recolectar información útil para mis resultados. Y el T, tabulación, proceso y análisis de datos. Luego que ya he obtenido todos los datos, toda la información útil para demostrar mis hipótesis, tengo que pasar por un proceso de tabulación, ¿no? De análisis de los datos para que de manera mis hipótesis queden bastante claras, queden bastante definidas y que mis objetivos se hayan cumplido. Las características de los estudios descriptivos y analíticos. Vemos que el estudio descriptivo, ¿qué vamos aquí? Buscar determinar cuáles son las características de la población, cuál es la magnitud del problema. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar cada uno de los modelos de acuerdo a mi interés como investigador. Aquí trata de imponer diseños o alguna forma de investigar. La visión de los métodos pasa por el interés, repito, de cada investigador, de acuerdo a la conveniencia de su trabajo. Entonces, aquí dentro del estudio descriptivo, vamos a hallar cada una de las características de la población, mientras que en un estudio analítico se ve más bien la relación de las variables. Vemos que en el estudio descriptivo se busca la magnitud del problema, mientras en el estudio analítico se busca la causa o factor de riesgo. Luego, en el estudio descriptivo se buscan los factores asociados al problema. En un estudio analítico se busca el riesgo ante un fenómeno. Luego, se tiene que en un estudio descriptivo buscamos las condiciones de salud y vida de la población, mientras que en un estudio analítico buscamos los factores de riesgo o aspectos que tienen más influencia en el fenómeno que se estudia. Aquí vemos que cada modelo tiene sus propias características que van a servir a los intereses y a las conveniencias de cada uno de ustedes en su calidad de investigadores. A los posibles resultados que el estudio descriptivo busca características de un problema, mientras que el estudio analítico más bien establece una relación causa-efecto entre mis variables de estudio. Luego, se tiene que el estudio descriptivo busca proveer las bases para otros estudios descriptivos, mientras el estudio analítico busca proveer bases para estudios analíticos o experimentales. Luego se tiene que el estudio descriptivo, asociación de variables como punto de partida para estudios analíticos. Mientras en un estudio analítico se evalúa la eficacia de intervenciones en servicios de salud o comunidades. Por último, el estudio descriptivo da bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones.
En cuanto a las limitaciones, contamos que el estudio descriptivo solo busca una descripción de los fenómenos, mientras que el estudio analítico más bien asocia las causas y los efectos. El estudio descriptivo comprueba cuáles son las relaciones explicativas entre las variables, mientras que un estudio analítico se estudia según cómo se presenten en nuestra realidad. En el área de estudio o la unidad de análisis, aquí lo que se busca es establecer a sujetos. ¿Quiénes van a centrar en nuestra investigación? Definir la unidad de análisis depende de precisar el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Esto, como ya lo he mencionado en las diapositivas anteriores, mi proceso de investigación no está dirigido a todo un universo muy extenso. Tengo que saber delimitar para que de esta forma dicho trabajo sea viable y sea factible. Aquí vamos a fijar una población que ser lo delimitada posible. Para esta forma, yo pueda llegar a ellos. Dependiendo a la vez de mis intereses, ¿no? ¿A qué tipo de público yo me voy a dirigir? ¿A qué tipo de público yo voy a buscar información para que sobre esa base mis instrumentos y a la vez los resultados que yo obtenga van en mis objetivos? Vemos, tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que ser una población asequible, que tiene que orientarse hacia mis objetivos, tiene una población finita, es decir, que tenga yo la posibilidad de delimitarlos, a la vez tiene que ser una visión infinita en el sentido que va a servir como simiente para que otros investigadores puedan llegar a otra población o un poco mayor a la que yo he podido acceder. Contenido de los métodos, las técnicas y los instrumentos de recolección de los datos, y vamos a seguir 5 pasos. Primero, determinar la información que se debe recolectar. Va a llevar a un análisis de mis objetivos, las hipótesis y las variables de estudio. Paso 2, tengo que decidir sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información. Para saber qué tipo de información, que puede ser primaria o secundaria, me va a servir para justamente darle un respaldo a mi investigación. Paso 3, decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento. Tengo que conocer mi público, a quienes me voy a dirigir. Paso 4, considerar las características importantes de la unidad de observación objeto con relación al instrumento. Aquí lo que se busca es precisar cuáles son las características de mi población. Es posible que yo me dirija a un grupo o bien a una porción especializada que me va a dar una mejor visión hacia yo deseo investigar. Paso 5. Determinar el tipo de instrumento más indicado según los pasos anteriores. Esto también es importante porque me va a servir conocer qué tipo de instrumento me va a servir para mi investigación.
6. Las preguntas. Eso también es importante, porque sobre la base de las preguntas yo voy a obtener información valiosa para demostrar mis hipótesis. Determinar estructura de instrumento. Eso también es importantísimo, porque dependiendo de la calidad de mi población, tengo que ordenar una de mis preguntas de acuerdo al entendimiento o especialidad de cada uno los que van a formar parte de mi población. Diseñar el instrumento obviamente va a ser sobre la base de un formato. Este formato le va a dar un orden y una claridad para que mi población entienda el que preguntas que yo que estoy formulando. El paso 9, probar el instrumento. Este paso también es importantísimo porque va a permitir validar mi instrumento. Como en mi calidad de investigador sé que mi instrumento realmente sirve para demostrar cada una de mis hipótesis. Tengo que ceñirme hacia un proceso de validación y revisar y reproducir el instrumento. Es con el fin de pulir cada una de las preguntas a la cual yo voy a destinar a mi unidad de estudio. Dentro de tabulación, análisis de datos, esto también es importantísimo porque voy aquí a depurar cada uno de los datos que yo he obtenido. Solamente voy a extraer la información válida para demostrar mis hipótesis. A la vez va a permitir establecer una suerte de correlación entre mis variables para que de esta forma yo pueda orientarme en mi proceso de investigación. Del colo y el informe final, aquí vamos a ceñirnos a ciertos parámetros para que de esta manera mi informe final sea aprobado. Entonces, que ceñirme bajo criterios de calidad, organización, a permitir que los revisores de este plan le den el visto bueno. Luego, aquí, dentro de los componentes, voy a colocar un componente introductorio, los componentes principales que van a ser parte del cuerpo de dicho informe, y luego los componentes complementarios que van a servir justamente para darle forma a dicho informe final. Componentes introductorios, aquí se cuenta con la portada, que tiene que contar con un título, con el nombre del autor, etcétera, un índice de los contenidos que sirva como base para que cada uno de nosotros, como los revisores del plan, sepan en qué número de página se halla cada uno de los títulos que hemos trabajado. Luego pasamos por una introducción y se divide por capítulos. Aquí vemos uno de los capítulos que va a permitir dar un orden al plan. Y aquí vemos el cuadrito, uno de los pasos que hemos explicado de una manera un poco más gráfica para que ustedes tomen como guía este proceso. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.